Bienvenidos al Black Mamba Show, el mejor canal en español sobre la UFC. Bombazo de noticia cayó la semana pasada en medio de todo el caos del UFC 294. Se coló una noticia muy importante y con muchísimas consecuencias. La UFC ha decidido separarse de USADA, no les renuevan el contrato. USADA era la agencia antidopaje con la que estaban colaborando. Estuve esperando a la respuesta oficial de la UFC antes de hacer un vídeo, ya la tuvimos. Al final hicieron una conferencia de prensa Jeff Novitzky y Hunter Campbell explicando un poco y dando su versión de la situación. Vamos a analizar todo este tinglao, vamos a ver cuál es la posición exacta de USADA, vamos a ver cuál es la posición exacta de UFC y al final os daré mi punto de vista sobre todo este asunto. Pero antes de empezar, como siempre, ya sabéis, chicos, suscribiros al canal, dadle un like, activad la campanita. ¡Empezamos! Vamos a empezar hablando un poco de la posición de USADA en toda esta historia. Recordemos que fueron los primeros en largar. Hay unas declaraciones bastante polémicas por parte del CEO de USADA, que es Travis Tigard, diciendo que básicamente la relación era muy buena entre la UFC y USADA. De hecho, llevan trabajando desde el 2015 juntos y la relación es tan buena, según él, según sus propias palabras, que durante el mes de mayo se sentaron y hablaron de renovar ese contrato entre ambas partes. Lo que pasa que, según lo que dice él, la cosa se complicó cuando apareció el nombre de Conor McGregor. Recordemos que McGregor, cuando pierde su pelea contra Dustin Poirier y se jode la pierna, él decide de manera completamente unilateral salirse del programa de USADA, cosa que ningún otro peleador ha hecho nunca. Eso es un trato de favor que se ha permitido Conor McGregor y sabemos que eso le tuvo que sentar como una patada a USADA. Lo que pasa que se la tenían guardada. 2 años más tarde tenemos a la UFC que decide organizar el Ultimate Fighter, es uno de sus programas estrellas, con Michael Chandler y Conor McGregor, que sabemos que son dos coaches que entrenan dos equipos, o sea, un programa muy típico de la UFC. Y generalmente lo que pasa cuando acaba ese programa es que da lugar a una pelea entre ambos entrenadores del programa. En este caso, los dos entrenadores eran Michael Chandler y Conor McGregor, así que todo el mundo sabía que después del programa iba a haber una pelea que creo que la UFC quería organizar en el mes de diciembre en Las Vegas. Lo que pasa que ahí es donde empiezan realmente los problemas. Hay que recordar que USADA tiene un protocolo y condiciones para que tú vuelvas a pelear, sobre todo si has estado fuera durante tanto tiempo. Básicamente tiene 2 condiciones esenciales. La primera es que tienes que tener 2 tests negativos por lo menos y luego tienes que estar 6 meses en el programa. ¿Y por qué 6 meses? Porque ellos consideran que en 6 meses te da tiempo a vaciarte un poco de toda esa mierda que te has metido en el cuerpo y para justamente evitar gente que salga del programa, que se pinche, que vuelva, que haga un test y que pueda seguir peleando cuando todavía tiene restos de esos productos. Pero el problema es que más allá de esas 2 condiciones de las que estamos hablando, hemos descubierto a través de las declaraciones del presidente de USADA que todavía tienen más poder y es que tienen el derecho, si ellos lo consideran, de que esos 6 meses se conviertan en 7, 8 o 9 o los que ellos decidan. Al fin y al cabo, lo que pasa es que cuando el peleador vuelve de nuevo en el pool de USADA, se tiene que someter a una serie de pruebas. El resultado de esas analíticas son las que van a determinar el tiempo donde va a permanecer en el pool antes de pelear. Normalmente son 6 meses, pero si el tío está muy cargado, pueden ser 7, 8 o 9. Básicamente esa decisión la toma USADA. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque sabemos que la UFC tenía prisa por organizar ese evento, por poder anunciarlo. Recordemos que en todas las conferencias de prensa la pregunta era ¿cuándo va a volver Conor? ¿Cuándo va a ser esa pelea entre Chandler y Conor? ¿Cuándo va a pelear Chandler? Y siempre la respuesta de Dana White es dependemos de USADA, dependemos de USADA. Me imagino que en la sombra había mucha presión por parte de la UFC sobre USADA. De hecho, en las declaraciones lo dice claramente el presidente de USADA. Está diciendo la relación entre USADA y la UFC se volvió insostenible debido a las declaraciones hechas por los líderes de la UFC y otros cuestionando la postura principiada de USADA de que McGregor no debía permitírsele pelear sin estar en el programa de pruebas durante al menos 6 meses. No durante 6 meses, durante al menos 6 meses. Eso cambia completamente la vaina. Y luego añade, un comentarista de la UFC, sabemos que es Joe Rogan, un comentarista de la UFC hizo eco de esto declarando recientemente que USADA no debería supervisar el programa de la UFC ya que mantuvimos firme la regla de 6 meses en el caso de McGregor y porque no permitíamos que los luchadores usen drogas para mejorar el rendimiento como péptidos experimentales no aprobados o testosterona para la curación de lesiones sin una base médica aprobada simplemente para volver al octágono. O sea, es bastante claro y transparente. Así que básicamente aquí la UFC habrá metido presión y le habrá dicho, mira, tío, si has considerado que eran 6, 7, 8 meses, hay que intentar acortar esto. Ya lo habéis hecho una primera vez. De hecho, lo hicieron con Brock Lesnar. Lo que pasa es que la gran diferencia entre Brock Lesnar y McGregor para mí es una diferencia esencial. Brock Lesnar no iba por ahí diciendo que se estaba tomando mierda, aunque todo el mundo lo supiera. En el caso de McGregor lo está diciendo en voz alta, lo ha dicho a todo Dios, que al fin y al cabo él ha estado utilizando sustancias prohibidas. Por lo tanto, por una cuestión de integridad y de reputación, USADA no se puede permitir el lujo de que alguna comisión atlética, sea cual sea, descubra la mínima cantidad
cantidad de sustancia ilícita en el cuerpo de McGregor, porque entonces su reputación se va a la mierda. Esta es la posición de USADA. Básicamente, nos habéis jodido, queréis acelerar la llegada de McGregor, nosotros queremos hacerlo bien, nosotros garantizamos que nuestros atletas sean limpios, nosotros garantizamos que el deporte sea limpio, por lo tanto no vamos a ceder. Este hombre ha decidido tomarse 2 años sabáticos y meterse de todo, me parece cojonudo, pero nosotros tenemos reglas y este hombre, da igual que sea McGregor o su puta madre, tiene que respetar las reglas. Estas son las declaraciones del CEO de USADA. Vamos a analizar ahora cuál ha sido la respuesta y cuál es la posición de la UFC en toda esta historia. Sabemos que la primera respuesta ha sido una respuesta visceral y violenta, como siempre, la de Dana White, sin pensarlo mucho, directamente insultando al presidente de USADA, diciendo que es un hijo de la gran puta y que pase lo que pase, esto era un golpe en la espalda y que los abogados iban a gestionar esto por él, que él no pensaba hacer declaraciones al respecto. 2 días más tarde tenemos a Jeff Nowitzki y Hunter Campbell. Hunter Campbell es como el super abogado de la UFC, el que trata todos los temas legales, aunque tenga un puesto alto de dirección, y Jeff Nowitzki es el responsable de todo este tema del USADA. No olvidemos una cosa, Jeff Nowitzki es un ex miembro de USADA. Dato muy importante, este tío cuando empieza la colaboración entre la UFC y USADA, Jeff Nowitzki trabaja en USADA y se sale de USADA para supervisar el departamento de salud y de rendimiento de la UFC. Esa es la situación. Ahora Nowitzki trabaja y conoce el sistema por dentro. Es un tío que ha trabajado siempre en agencias de antidoping, es un tío que tiene cierto pedigree en este aspecto. Entonces, Hunter Campbell, que es el que más habla en esta conferencia de prensa, que entre paréntesis es una conferencia de prensa completamente guionizada, vemos que Jeff Nowitzki hace un discurso de 10 minutos leyendo un papel y vemos que Hunter Campbell hace 3/4 de lo mismo, pero lo que vienen a decir es que todo esto es una gran falacia, una grandísima mentira y que básicamente ellos llevan mucho tiempo descontentos con USADA, hablan de los varios problemas que ellos les han subrayados, por ejemplo, el tema del whereabouts es un gran problema. No olvidemos que todo esto estamos hablando ahora entre la UFC y de USADA, pero los principales protagonistas de esta historia son los peleadores, porque son los que se someten a esas pruebas, ¿no? Una de las cosas donde se quejaban mucho los peleadores e incluso la UFC son los whereabouts. Los whereabouts es esa condición que se le impone a los peleadores donde tienen que comunicar en todo instante dónde se sitúan, dónde van de viaje, dónde están, etcétera, porque justamente sabemos que los análisis son aleatorios, o sea que si tú te vas de viaje a Montana, tienes que decirle a USADA que estás en Montana durante 2 semanas y lo mismo aparecen ahí al tercer día y te hacen una prueba. Esos son los whereabouts. Por lo que dice Hunter Campbell, ellos han financiado por casi 1.800.000 un programa, una aplicación que permitiría facilitar el tema de los whereabouts y según ellos USADA no ha hecho absolutamente nada con el dinero. Primer punto. Segundo punto mencionado por Hunter Campbell es que ellos ya le habían comunicado a USADA de que no estaban nada contentos con su manera de trabajar, que habían tenido muchísimas quejas por parte de los peleadores y que habían decidido buscar otras opciones y que en ese momento la reacción de la gente de USADA fue una reacción bastante violenta porque según Hunter Campbell la UFC representa el 28% de sus ganancias, o sea, 1/3 de las ganancias de USADA dependen de la UFC, así que cuando la UFC viene y te dice que se va a acabar el contrato, obviamente vas a perder muchísima plata a partir del 2024 y tienes que rendirle cuenta a tus inversores, así que según Hunter Campbell eso explica el grado de violencia de las declaraciones de Tyson Taggart. Y tercer punto y tal vez el más patético de toda la conferencia de prensa de Jeff Nowitzki y de Hunter Campbell es cuando anuncian quién va a ser la empresa colaboradora y va a ser Drug Free Sport, que es una agencia que trabaja con diferentes ligas, con la NBA, con la MLB, con la NFL, por lo tanto sabemos de antemano que son muchísimos más permisivos, hemos visto los cuerpos de los atletas en esas ligas y no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora en la UFC. Lo que pasa es que sabemos lo que quiere la UFC quiere decidir cuándo y cómo. Lo que va a pasar aquí ahora es que van a crear un nuevo programa antidoping en colaboración con Drug Free Sport. En Estados Unidos esas agencias no son completamente independientes, al fin y al cabo es la estructura deportiva que negocia con esa agencia y generalmente con los deportistas también. Lo que pasa que en este caso no tenemos sindicato en la UFC no permite que haya sindicatos de peleadores, así que los peleadores ni siquiera van a opinar en toda esta historia. Es la UFC que le va a decir básicamente a Drug Free Sport, estas son las condiciones que consideramos que son las buenas, así que vais a ser bastante más tolerantes y si nos toca un UFC 300 y tiene que empezar a pelear Conor McGregor, no me vengas a hablar de su puta madre de si tiene que esperar 6 meses, 7, 8 meses o 9 meses, da igual, le hacéis un par de test, si es negativo, a tomar por culo, avanzamos. Pero ahí no se para la cosa. La parte más patética, más mística esta yankee aparece justamente cuando Jeff Nowitzki dice, no solamente no vamos a trabajar con USADA, sino que hemos buscado algo mejor que USADA ahora. Vamos a trabajar con Drug Free Sport, que mirad con quién trabaja Drug Free Sport. Trabaja con las grandes ligas deportivas. Pero eso no es suficiente para demostraros que nosotros sí que tenemos una voluntad de que esto sea un deporte limpio. Hemos decidido traer a Don Limpio. Hemos traído a un antiguo gran director del FBI, pero no es cualquier director del FBI. No, para nada. Ese tío fue nombrado personalmente por el presidente para ser la única persona responsable
del interrogatorio de Saddam Hussein. ¿Cuál es su vínculo con el deporte? Según ellos, este hombre ha hecho competiciones de grappling, es un gran admirador de la UFC, entrena en American Top Team. Ese es el ridículo de la situación. Básicamente me está diciendo que vas a traer un policía, que es el que ha gestionado el tema de los interrogatorios a Saddam Hussein, que hace grappling en sus horas libres en American Top Team y de vez en cuando hace algún que otro torneo. Y esa es la persona, esa es la mejor persona para gestionar el programa antidoping de la UFC. Pero además ni siquiera os cuento de cómo le presentan. Básicamente Jeff Nowitzki casi se le saltan las lágrimas y dice y habla de un héroe americano, el gran héroe americano que salvó la vida de los americanos interrogando a Saddam Hussein. Eso fue la presentación de este pibe que va a ser el encargado del programa de antidoping de la UFC. Ahora que sabéis cuáles son las dos posiciones, una enfrente de la otra, os voy a decir cuál es mi percepción de todo esto. Primera percepción es que aquí no hay ningún bueno y ningún malo, son todos cabrones. Esto para empezar. Hablando de USADA. USADA estaba presente en el UFC 200 cuando hubo el caso de Brock Lesnar. No olvidemos que en ese caso, básicamente, lo que pasó es que Brock Lesnar llegó, estaba pinchado hasta arriba, había consumido de todo, le organizan una pelea contra Mark Hunt para salvar una velada donde tenía que pelear Conor McGregor, que al final no pudo pelear. Esa velada estaba encabezada por Amanda Núñez y Miesha Tate, que desde luego no era lo mismo que tener a McGregor contra Nate Diaz, que era lo que la pelea que se estaban esperando para el UFC 200. Así que básicamente para salvar la situación, que es un poco la situación que tuvimos ahora en el UFC 294, lo que hace Dana White es traerse a Brock Lesnar, que todavía está con contrato en el WWE, y le hace firmar una pelea contra Mark Hunt. Y todos sabemos que en esa pelea este hombre no está limpio. De hecho, Mark Hunt le ha metido un par de juicios a la UFC que la UFC ha ganado siempre porque supuestamente la UFC no lo sabía. Todo el mundo lo sabía y la UFC primero lo sabían. Por lo tanto, todo el mundo miente aquí. Pero USADA también lo sabía. Ahí no hubo el periodo de 6 meses ni pollas en vinagre. Otra cosa es que con el paso del tiempo, cuando se haya afianzado la relación entre la UFC y USADA ha sido cada vez más dura. Eso es una realidad. Pero tampoco me vale. Y os voy a decir por qué no me vale. A mí personalmente hay una serie de cosas que ha hecho USADA que siempre me han parecido muy dudosas. Por lo tanto, el argumento de Hunter Campbell de que USADA está un poco cabreada porque van a perder un contrato que es importante para ellos, a mí me funciona. Porque al fin y al cabo USADA no ha sido completamente limpia, no nos vamos a mentir. A mí USADA me tendrá que explicar algún día cómo es posible que un tío como Jon Jones, con el historial que tiene de tomar sustancias demostrado científicamente, o sea, ahí no hay tutía. Sabemos que este tío ha consumido productos que no tenía que consumir, lo sabemos todos. Pues ese tío, tú decides hacerle 8 análisis en el año. En el 2022 solo analizaron 8 veces a Jon Jones. En el mismo tiempo, en el mismo año, analizaron 60 veces a Jiri Prochazka, que no tiene ningún historial de tomar nada. Eso no me cuadra, chicos. No entiendo. USADA está basada en Estados Unidos. O sea, ni siquiera puedes decir, tío, es que está muy lejos, está en Nueva Zelanda, está en Australia, tenemos un equipo reducido ahí. No, no. Estás en Estados Unidos y solo le haces 8 tests a Jon Jones en un año y le haces 60 tests a Jiri Prochazka, que vive en Praga. ¿Cómo me lo explican, chicos? USADA no está limpia. USADA durante mucho tiempo ha hecho lo que la UFC le ha pedido que haga. Es así de sencillo. Esta historia de que USADA es un organismo libre no se lo cree ni Dios. No me vais a quitar de la cabeza que a partir del momento que tú tienes un cliente y ese cliente te da 1/3 de tus ganancias, ¿piensas realmente que tú eres independiente? No eres independiente. USADA nunca fue independiente. No nos equivoquemos aquí. Os voy a dar otro ejemplo que para mí también demuestra lo patética que es esta relación entre USADA y la UFC. ¡Qué coincidencia! Qué raro que justamente cuando Jon Jones va a pelear contra Ciryl Gane en su gran regreso al octágono como peso pesado, justamente en el mismo momento, USADA lanza un nuevo protocolo donde ciertas sustancias que antes eran prohibidas aumentan las cantidades para que sean ilícitas. O sea, te permiten consumir más de esas cantidades antes de que des positivo. Es raro que justamente eso coincide con la llegada de Jon Jones, ¿no? A mí siempre me ha parecido rarísimo. Justamente vuelve Jon Jones y de repente esas sustancias, bueno, pues vamos a aumentar el mínimo legal. Qué raro que la otra persona a la que le hayan detectado pictogramas sea Sean O'Malley. Qué raro que siempre pasa con las grandes estrellas de la UFC. No olvidemos que aquí el problema es con Conor McGregor en esta historia, pero justo antes de esta historia hemos tenido problemas con Jon Jones, otra grandísima estrella de la UFC. Lo hemos tenido con Brock Lesnar, otra grandísima estrella de la UFC. Lo hemos tenido con Sean O'Malley. Sean O'Malley es la otra persona a la que ha encontrado pictogramas también. Esa pequeña sustancia. ¿Alguien ha visto el cuerpo de O'Malley cuando debutó en la UFC? Porque os puedo decir que no tiene nada que ver con el cuerpo que tiene ahora. Tú no me puedes estar haciendo 3
o 4 test a Sean O'Malley por año y hay un tío que me da igual, Edgar Chaires o Calvin Kattar, hacerle 70 test al año. Eso no es posible, no es viable, chicos. Prefiero que me digas, brother, estos son nuestras estrellas, esta gente nos hace ganar dinero, por lo tanto los vamos a testear un poco menos, y es así, porque es una cuestión de negocio, esto no es deporte, esto es negocio, y entonces, bueno, por lo menos lo sabemos todos. Lo que no pueden hacer es intentar ir de gente transparente y que al final sabemos que las grandes estrellas de la UFC, muchas de ellas tienen un trato de favor. Aparte, en todos los deportes sabemos que la gente más poderosa de los deportes tienen acceso a sustancias que los otros no lo tienen. Hay 40.000 documentales sobre dopaje donde sabemos que la gente que tiene poder y la gente que tiene plata puede contornear las reglas. Eso es un hecho. Una vez que hemos dicho esto, ¿qué va a pasar a partir de ahora en la UFC? ¿Vamos a volver a la era preusada donde la gente se pinchaba y parecían bodybuilders? Tampoco lo creo. Tengo la sensación de que obviamente la UFC va a seguir desarrollando ese programa antidoping de la misma manera que lo hacía con USADA, lo que pasa que en condiciones diferentes. Van a mejorar algunas cosas que USADA hacía mal, desde luego. Por ejemplo, ir a testear a Volkanovski a las 6 de la mañana el día de su combate contra Max Holloway me parece bastante patético, y esas cosas no las pueden seguir haciendo porque al final el que palma ahí es el peleador y el peleador debería de poder opinar sobre esta situación. Eso para empezar. Luego, hacían algunos tests también cuando la gente estaba bajando de peso, que dices, es un momento muy malo para hacerme un test. Si tú estás haciendo test de manera regular durante todo el año, no debería de ser necesario ir a buscar momentos que son más complicados para los peleadores. Luego habrá que ver cuál es la presencia de esta empresa colaboradora de Drug Free Sports en el extranjero. Sabíamos que USADA tenían muchas antenas fuera de Estados Unidos. No sabemos cuál es la situación de Drug Free Sports, al menos la desconozco. No sé si van a poder ya llevar a cabo tantos tests fuera. Creo que es importante que haya la misma cantidad de test para los peleadores extranjeros como para los peleadores americanos. Al final esto es una liga internacional, la UFC, hay peleadores de todas partes, así que habrá que ver cómo se gestiona esto. Lo único que creo que va a pasar a partir de ahora es que efectivamente Drug Free Sport va a ser una empresa muchísimo más dócil que USADA. Creo que la UFC va a poder hacer muchísimas más cosas, va a poder meter mucha más presión en cuando quiera acelerar algunos procesos, y además hemos observado en la conferencia de prensa algunas cosas que dices son tan contradictorias. Siempre hemos escuchado a Dana White decir que al fin y al cabo ellos no se metían en el aspecto político, institucional y administrativo, que al final cada sitio tenía unas comisiones atléticas y que ellos ahí no entraban, que no dependían de ellos. Lo que pasa que justamente en esta conferencia de prensa Hunter Campbell anuncia públicamente que ha recibido una llamada de Andy Foster, que es el presidente de la Comisión Atlética de California, que le ha dicho y le ha confirmado, eso lo dice públicamente: enhorabuena por haber dejado USADA, no nos gustaba trabajar con USADA, es una empresa muy complicada, habéis hecho bien, mucho mejor con Drug Free Sport. Eso te lo está diciendo públicamente Hunter Campbell, que ha recibido una llamada del presidente de una comisión atlética. Básicamente, todo esto, brother, se conocen, son todos colegas, que al fin y al cabo la situación se complica en un estado como ha pasado en el caso de John Jones con Nevada. Nevada tenía condiciones más estrictas que California. Pues tío, la pelea la llevamos de Nevada a California, porque esa es otra. No olvidemos que ahora cuando van a crear este programa antidoping, lo van a crear entre la UFC y Drug Free Sport, esta nueva agencia, pero por encima están las comisiones atléticas, y cada comisión atlética es de su padre y de su madre. Quiero decir, yo me puedo sentar con la comisión atlética de Nevada y que ellos me digan, vale, hasta aquí puedes ir, y que luego la de California me digan, no, tú puedes ir todavía más arriba, esta sustancia la permitimos, esta también la permitimos, etcétera. O sea, cada estado es un mundo, y ahí es una situación idónea para el UFC, porque pueden organizar el evento donde les salga en el culo. Al final, si para ti es un problema que John Jones, que Conor McGregor o que Sean O'Malley han dado positivo y no quieres aceptar una pelea aquí, no te preocupes. Ahí me van a recibir los brazos abiertos, en Toronto no me va a decir nada, en Abu Dhabi todavía menos. Esta es la situación en la que nos encontramos. No sé si es positivo o negativo para el deporte, porque al fin y al cabo creo que el mayor problema no es ese aspecto. El mayor problema es que al final de deporte está quedando cada vez menos, la parte de espectáculo está cobrando cada vez más importancia, así que vamos a ver aberraciones de este tipo. Vamos a ver incluso ahora cuánto tiempo va a tardar Conor McGregor en volver al octágono. Se supone que acaba de entrar ahora en el programa, habrá que esperar 6 meses, según lo que dijo el presidente de USADA, debería normalmente de esperar más de 6 meses, o sea, estamos más cerca de los 8 meses por cómo está cargado el hijo puta. Lo que pasa que veremos que la UFC cuando decida, y Conor McGregor peleará cuando Dana White decide que Conor McGregor peleará, y a partir del 1 de enero del 2024 os puedo asegurar que toda esta situación del antidopaje no va a ser tan restrictiva para la UFC como lo fue durante estos últimos 6-7 años. La cosa va a cambiar para mejor para la UFC. Esperemos que cambie para mejor también para los deportistas, porque al final son los que están en el centro de todo esto, son los principales protagonistas de estas historias y nunca se les pregunta nada, que es lo más triste de todo. Veremos lo que pasa, veremos cuándo vuelve Conor McGregor, y quiero terminar subrayando un dato que habrá que repetir varias veces a partir de ahora.
La UFC pertenece a una empresa que se llama TKO, que no es una empresa deportiva, es una empresa de entretenimiento. Por lo tanto, de lo que se trata aquí es de vender pay-per-view, vender camisetas, vender un montón de cosas, vender un montón de marketing, y eso va a depender siempre de los peleadores, de la personalidad de los peleadores y no necesariamente del aspecto deportivo de esos peleadores. Y sabemos que un tío como Sean O'Malley o como Conor McGregor siempre van a vender más camisetas que un Cory Sandhagen o un Edson Barbosa, por ejemplo, sin ir más lejos. Así que bueno, hay que aceptarlo. Esta es la realidad. Este es el deporte, esta es la sociedad del espectáculo. Y hasta aquí hemos llegado, familia. Como siempre, un auténtico placer compartir estos momentos con vosotros. No olvidéis suscribiros al canal, darle un like, activar la campanita. Muchas gracias por vuestra paciencia. Nos vemos muy pronto por aquí en el Black Mamba Show. ¡Os!